Por supuesto. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y estilo de escritura, alcanzando las 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Ander Erçel y Kerem Bürsin, ¿reconciliación musical en Nochevieja? Las series turcas más candentes. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar porque vamos a hablar de chismes jugosos, de romance que nos roba el aliento, de música que nos toca el alma y por supuesto, de nuestras queridas series turcas, esas que nos hacen suspirar, reír y hasta derramar alguna lagrimita. Prepárense para una bomba informativa de proporciones épicas, porque vamos a analizar a fondo, con lupa y microscopio, los rumores de una posible reconciliación entre Ander Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar cómo la música podría estar jugando un papel clave, un papel protagónico, en este acercamiento justo a tiempo para Nochevieja. ¿Puede haber algo más mágico? Pero eso no es todo porque también vamos a sumergirnos, como si estuviéramos buceando en las aguas cristalinas del Bósforo, en las series turcas más candentes del momento, esas que no te puedes perder bajo ninguna circunstancia, esas que te mantendrán pegado al sofá con una manta y una taza de té turco. Antes de que empecemos con este festín de telenovelas y cotilleos, que promete ser inolvidable, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de esta gran familia. Activen la campanita, ese pequeño icono que les avisará de cada nuevo vídeo, para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales repletos de noticias exclusivas, reseñas detalladas, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el universo turco, desde los entresijos de la industria hasta las últimas tendencias en moda y gastronomía. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Empecemos con la bomba del momento, la noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, Ander Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos su química explosiva, esa chispa que saltaba de la pantalla en cada escena de Senkalkapm, y como su romance, como un cuento de hadas moderno, traspasó la pantalla para convertirse en una realidad. Éramos testigos de un amor de película, de un amor que parecía invencible. Pero como suele suceder en la vida real, las relaciones no siempre son fáciles, no siempre son un camino de rosas, y tras un tiempo de felicidad compartida, anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans, que seguían esperando con la esperanza intacta una reconciliación, un final feliz a su historia de amor. Y aquí es donde entra en juego la magia de Nochevieja, esa noche de sueños y promesas, y la posible reconciliación musical. En los últimos días han circulado rumores muy fuertes, rumores que han ido cobrando fuerza como una bola de nieve cuesta abajo, sobre la posibilidad de que ambos artistas se reencuentren en una fiesta privada de Nochevieja. Una fiesta exclusiva donde solo unos pocos privilegiados tendrán la oportunidad de presenciar este posible acercamiento. Lo que ha encendido aún más las alarmas, lo que ha hecho que los fans contengan la respiración, es la supuesta preparación de una actuación musical conjunta. Imaginen la escena. Ander y Kerem cantando juntos, transmitiendo emociones a través de la música, mirándose a los ojos mientras sus voces se entrelazan. Sería épico. Sería un momento para recordar, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. No hay confirmación oficial por parte de sus representantes, quienes se han mantenido herméticos ante las preguntas de la prensa, pero varias fuentes cercanas a la pareja, fuentes que han preferido mantener el anonimato para evitar represalias, han insinuado que las negociaciones están en curso y que ambos estarían dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación. La música, al parecer, sería el puente que los uniría nuevamente, el lenguaje universal que les permitiría expresar sus sentimientos y superar sus diferencias. ¿Será cierto? ¿Es solo un rumor o una posibilidad real? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar y fantasear con la posibilidad de que este nuevo año traiga consigo la reconciliación más esperada del panorama turco, la reconciliación que todos los fans anhelan con fervor. Pero, ¿qué ha pasado exactamente entre Ander y Kerem? ¿Por qué se separaron? Si bien nunca se dieron detalles concretos, se rumorea que la presión mediática, la intensidad de sus agendas profesionales y las diferencias en sus visiones de futuro pudieron haber contribuido a la ruptura.
Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes, lo que ha alimentado la esperanza de una reconciliación. Ahora, la posibilidad de una actuación musical conjunta en Nochevieja ha reavivado la llama de la esperanza y ha generado una gran expectación entre los fans. ¿Qué canciones podrían interpretar? ¿Serán canciones románticas que reflejen su historia de amor? ¿O canciones más introspectivas que hablen de sus sentimientos y experiencias? La respuesta, como siempre, la tendremos en el futuro. Ahora, dejemos un poco de lado los chismes, aunque sean irresistibles, y entremos de lleno en el mundo de las series turcas más candentes, esas que nos roban horas de sueño pero que nos recompensan con historias apasionantes y personajes inolvidables. Tenemos varias opciones para recomendarles, así que prepárense para tomar nota, porque esta lista promete ser exhaustiva. La primera serie que quiero destacar es Yalan. Esta serie del género drama romántico ha causado furor desde su estreno, convirtiéndose en un fenómeno de masas en Turquía y en el extranjero. Los protagonistas son Afra Saraoğlu como Seyran y Mert Ramazan Demir como Ferit, dos jóvenes talentosos que han conquistado al público con su carisma y su química en pantalla. La trama gira en torno a Ferit, un joven rico y consentido que es obligado por su abuelo, el patriarca de la familia, a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional de Gaziantep. A partir de ahí se desata un torbellino de emociones, conflictos familiares y secretos que pondrán a prueba su relación. Yalan es relevante porque explora las diferencias culturales y las tensiones entre la modernidad y la tradición en la sociedad turca, mostrando cómo estas diferencias pueden afectar las relaciones personales y familiares. Además, la química entre Afra y Mert es innegable, lo que ha contribuido en gran medida al éxito de la serie. Un dato interesante es que la serie está inspirada en hechos reales, lo que la hace aún más atractiva para el público, ya que sienten que están viendo una historia que podría ser la de cualquiera. La producción ha sido muy cuidadosa en la recreación de los ambientes y la vestimenta, lo que le da un toque de autenticidad que la diferencia de otras series similares. Seguimos con KZLCK Serbeti. Esta serie, también del género drama, cuenta con un elenco estelar encabezado por Bar KLC Concedilla y Ebrim Alasia, dos actores veteranos con una trayectoria impresionante. La historia se centra en dos familias muy diferentes, una moderna y liberal, liderada por KVLCM, una mujer fuerte e independiente, y otra conservadora y religiosa, liderada por Abdullah, un hombre tradicional con valores arraigados. Sus caminos se cruzan cuando sus hijos, Doğa y Fatih, se enamoran y deciden casarse. A partir de ahí se desencadenan una serie de conflictos y choques culturales que pondrán a prueba su amor y su tolerancia. KZLCK Serbeti es relevante porque aborda temas muy importantes como la tolerancia religiosa, la igualdad de género y la libertad de expresión, temas que son especialmente relevantes en la Turquía actual. La serie ha generado un gran debate en la sociedad turca y ha sido elogiada por su valentía y su honestidad al abordar estos temas de frente. Un dato curioso es que la serie ha sido acusada de ser demasiado controvertida y ha recibido varias denuncias por parte de grupos conservadores. Sin embargo, esto no ha hecho más que aumentar su popularidad y su impacto en la sociedad. La serie se ha convertido en un fenómeno social y ha generado un gran debate sobre los valores y las creencias en la Turquía actual. Otra serie que no puedes perderte es Ömer. Esta serie del género drama romántico está protagonizada por Selahattin Paal y Gökçe Bahadır, dos actores que han demostrado su talento en numerosas producciones. La trama gira en torno a Ömer, un joven y devoto musulmán que trabaja como muezzin en una mezquita. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Gamze, una mujer divorciada y de una clase social diferente. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, se enamoran profundamente y deciden luchar por su amor. Ömer es relevante porque explora el tema del amor prohibido y las barreras sociales que impiden que las personas sean felices. La serie ha sido elogiada por su sensibilidad y su respeto hacia la cultura islámica, mostrando una visión diferente y más humana de la religión. Un dato interesante es que la serie está inspirada en la serie israelí Shtisel, que también aborda temas religiosos y culturales. La adaptación turca ha sido muy bien recibida por el público y ha generado un gran interés en la cultura judía. La serie ha sido elogiada por su capacidad para construir puentes entre diferentes culturas y religiones. Ahora, vamos a una serie que mezcla romance con un toque de misterio, Anfara. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Engin Akyürek, dos de los actores más populares y queridos de Turquía,
nos cuenta la historia de Farah, una joven inmigrante iraní que trabaja como limpiadora en Estambul para mantener a su hijo enfermo. Su vida da un giro inesperado cuando se ve involucrada en un asesinato y conoce a Tahir, un hombre misterioso y peligroso que trabaja para la mafia. Farah es relevante porque aborda temas como la inmigración, la maternidad y la lucha por la supervivencia, mostrando la realidad de muchas personas que se ven obligadas a abandonar su hogar en busca de una vida mejor. La serie tiene un ritmo trepidante y está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Un dato curioso es que la serie es una adaptación de la serie argentina, La chica que limpia. La versión turca ha sido muy bien recibida por el público y ha sido elogiada por su calidad de producción y las actuaciones de los protagonistas. La serie ha sido un éxito de audiencia y ha consolidado a Demet Özdemir y Engin Akyürek como dos de los actores más populares de Turquía. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Aile. Esta serie, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Sarkaya, dos de los actores más prestigiosos y respetados de Turquía, es un drama familiar con toques de suspense. La trama se centra en Aslan, un hombre de negocios exitoso que pertenece a una poderosa familia con muchos secretos oscuros. Su vida se complica cuando conoce a Devin, una psicóloga que intenta ayudar a las personas con problemas familiares. Aile es relevante porque explora las dinámicas familiares disfuncionales y los secretos que se esconden detrás de las apariencias, mostrando cómo el poder y el dinero pueden corromper a las personas y destruir a las familias. La serie tiene un ritmo lento pero constante que te permite conocer a fondo a los personajes y sus motivaciones. Un dato interesante es que la serie ha sido comparada con la serie estadounidense Succession por su temática y su estilo narrativo. Aile ha sido elogiada por su guión inteligente y las actuaciones sobresalientes del elenco. La serie se ha convertido en un éxito de crítica y ha consolidado a Kıvanç Tatlıtuğ y Sarkaya como dos de los actores más respetados de Turquía. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas más candentes del momento y los rumores de reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming y en canales de televisión turcos. Para recapitular brevemente, hablamos de la posible reconciliación musical de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Nochevieja y de cómo la música podría ser el puente que los una nuevamente. También exploramos 5 series turcas imperdibles: Yalan, KZLC Serveti, Ömer, Farah y Aile. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la sociedad turca y aborda temas importantes como el amor, la familia, la religión y la inmigración. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les guste. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué opinan de los rumores de reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales repletos de noticias, reseñas y todo lo que necesitan saber sobre el universo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que tengan una feliz Nochevieja, llena de amor, música y muchas series turcas.